Así se llama la predicación, la hemos estado hablando. Si a ti no te ha tocado en los últimos tiempos, hemos estado hablando de Filipenses 1 y nos hemos concentrado mucho en lo que habla de la convivencia entre los creyentes que se reúnen en una congregación y fuera de ella, que se conoce bíblicamente como coinonía o convivencia unos con otros. ¿Cómo es que la iglesia debe ser? ¿Qué quiere Dios de nosotros como iglesia? ¿Qué quiere Dios de nosotros en lo individual, en lo particular? ¿Por qué es que Dios te salvó? ¿Por qué es que te trajo aquí? ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que quiere para nosotros el Señor y qué quiere de nosotros? ¿Hacia dónde nos quiere llevar? ¿Por qué estamos aquí? Y es muy bueno aprenderlo. Podríamos decir muchas cosas, pero yo creo que si seguimos estudiando la palabra y particularmente ahora Filipenses, podemos aprender mucho. Yo respeto y admiro mucho que tú estés aquí ahora y le pido a Dios que me permita ayudarte a entender por qué estamos aquí, que no sea solamente lo que nosotros creemos, sino que tengamos la certeza de la verdad, de lo que Dios dice, por qué, para qué, cómo, qué espera Él de su iglesia. Así que te animo a que para analizar un poco la importancia de la comunión bíblica, te invito a que me acompañes a Filipenses 1. Y es una historia muy interesante a través de la cual Dios nos enseña estas cosas que hemos mencionado. Es infinito lo que podemos aprender nosotros de una porción tan pequeña de las Escrituras como Filipenses, y ni siquiera todo, sino el capítulo 1, y ni siquiera todo el capítulo, sino una parte de este capítulo. Hay tanta riqueza en su palabra que nos permite vivir para su gloria, pero también en plenitud. Recientemente platicaba con una persona, y con esto quiero hacer énfasis en el amor de Dios en nosotros que nos ha salvado. Estaba platicando con una persona que me decía que un compañero de trabajo está decepcionado de la vida. Imagínense un joven decepcionado de la vida y lleno de amargura, de inconformidad, de frustración, porque llovió, porque no llovió, porque es tremendo, porque incluso teniendo una familia, se quejaba de su bebé que acababa de nacer. Esto es tremendo, es incluso poder decir horrible, porque ¿cómo podríamos pensar así de un bebé? Pero por otro lado, sabemos que la persona piensa así porque no conoce al Señor. Y aquí estamos, su iglesia, para modelarle ese amor y poder, así como nosotros algún día fuimos recipiente del amor de Dios y alguien nos envió a alguien para que nos hablara del Evangelio. Y ahora estamos aquí buscando conocer más a Dios y queriendo, para su gloria, servir en nuestra comunidad. A aquellos como ese joven que les comento, está tan necesitado. No sé cómo pensará su esposa, pero si no conoce al Señor debe ser un tormento vivir en esas condiciones en un matrimonio. ¿Por qué? Porque no conocen al Señor. Es muy triste. Oremos por esta persona. No es tan importante saber nombre ni nada, simplemente por él y todos aquellos que como él se sienten decepcionados de la vida, frustrados en ella,
sin encontrarle sentido. Le doy gracias a Dios que Él a nosotros nos ha salvado y nos está instruyendo a través de nuestro caminar con Él para poder darle gloria y llevar este mensaje de esperanza y de amor a todos aquellos que, como ese joven o con situaciones diversas, pueden estar padeciendo en esta vida sin una esperanza, sin fe. Es doloroso eso. Recientemente el Señor me ha permitido gozarme profundamente con historias que me ha tocado escuchar de incluso personas de aquí, de comunidad cristiana, que comparten su dolor de ver a otros sufrir, de ver a otros padecer, de darse cuenta que hay muchísimas cosas que ignoran y que nosotros las sabemos, y que afortunadamente a esa revelación de Dios podemos vivir una vida diferente. Me gozo profundamente porque significa entonces que el amor de Dios está ahí y que el Espíritu de Dios está obrando en ellos. Por eso se duelen del que sufre. Por eso quisieran hacer algo por el que está desvalido, por el que no entiende. Así que pues gloria a Dios por ello. Dijimos que íbamos a ir a Corintios. Muy bien, vamos pues a Filipenses. No, si estamos despiertos, ¿cómo no? Filipenses 1. Vamos a empezar del verso 1. Y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y nos vamos al verso 3, que empieza aquí la oración de Pablo, y dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones, rogando, ¿cómo? Con gozo por todos ustedes, les dice Pablo a través de esta carta. Dice: por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, por su comunión. Estando persuadido, o dice algunas versiones, o convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto, ¿cómo dice enseguida? Por cuanto os tengo, quiero hacer subrayar esta parte. Porque los tengo, si lo podemos poner, parafrasearlo de otra manera. Porque los tengo en mi corazón. Dice: me es justo sentir esto de todos ustedes, porque los tengo en mi corazón. Dice: y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos ustedes son partícipes conmigo de la gracia. El 8 me impacta tremendamente, porque ¿cuántos podemos decir esto con un corazón así? Porque Dios me es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración,
que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y luego dice en el 10, ¿para qué? Para que apruebes lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y dice el 11, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para la gloria y alabanza de nuestro Señor. Padre, qué bueno eres. Gracias porque quisiste salvarnos. Gracias, Jesús, porque fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y moriste ahí para pagar por nuestros pecados. Qué incomprensible amor el tuyo, Padre. Gracias. Te rogamos ahora que este mensaje venga de ti. Espíritu Santo de Dios, úsame y trabaja en cada uno de nuestros corazones para que no solamente oigamos la palabra, sino que la llevemos a cabo y seamos obedientes a ella para tu gloria y para nuestra bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Su iglesia, esta parte de su iglesia, digamos en general su iglesia, brilla cuando esta iglesia, su iglesia, refleja su luz. Voy a repetir esta frase que creo yo que pudiera encerrar todo lo que vamos a hablar ahora. Su iglesia brilla cuando refleja su luz. Así que para contextualizar este mensaje vamos a hablar un poquito de historia, que creo que nos puede ayudar a entender por qué se amaban así y cómo es que se amaban, cómo se expresaba el amor, cómo es que se amaban, cómo los veía la gente a ellos como iglesia. A través de esta parte de la historia vamos a aprender por qué y cómo se amaban. Antes quisiera mencionar que tristemente la iglesia moderna, a diferencia de la iglesia primitiva, se ha, entre comillas, modernizado. Y ahora no es extraño que en alguna congregación, y le ruego a Dios que no permita que eso nos pase a nosotros, y por eso estamos estudiando esto también, frías liturgias o procedimientos de cómo se lleva a cabo la oración y luego la alabanza y luego los anuncios y luego después la predicación y luego después frías liturgias sistematizadas, interacción o comunión o convivencia. Voy a usar una palabra que poco se usa en el ámbito cristiano, pero protocolizada, sistematizada, tal vez hasta burocratizada. Es triste esto que pudiera pasar en nuestra congregación o en cualquier congregación, iglesia del Señor. Pero estas cosas que pudieran estar pasando, podrían pasar, causan división en las iglesias. Podría causar hasta que una congregación se terminara a causa de las divisiones. Pudiera provocar desinterés de unos por otros, apatía, indolencia. Tal vez podríamos llamarle flojera, si queremos ponerlo así en español, de
querer tener comunión unos con otros. Flojera invitar a alguien a mi casa. Flojera pararme para ir a saludar a alguien. Qué flojera soportar al hermano incómodo, etcétera, etcétera. Así que división, desinterés, apatía, indolencia entre creyentes. Y lo triste de esto es que el desdén, la indiferencia de nuestra sociedad en la que vivimos. Si el Señor quiere que la iglesia brille y seamos luz y sal, ¿cómo podríamos vernos ante la comunidad donde vivimos, la sociedad donde estamos? La pregunta es si estaremos brillando, siendo apáticos, indiferentes entre nosotros y hasta fríos. Y podría ir más allá, tal vez hasta con resentimientos, desamor. Recientemente platicaba con una persona que se dolía ver el sufrimiento de un bebé. Y yo miraba cómo el pensar en ese sufrimiento de ese bebé desatendido, descuidado, con falta de amor, de provisión, de alimento, de cuidado, lo quebrantaba, lo enternecía, lo sacudía profundamente. Y creo que así es como Dios, pero multiplicado a la N potencia, podría ser lo que el Señor le duela, que su iglesia esté separada o indiferente unos con otros, o indiferente a las necesidades que están allá donde no le conocen. No sé si Él llore, pero sí sé que como Padre amoroso le afecta ver a sus hijos si sucede eso. No es extraño en la iglesia moderna, y cuando digo moderna no me refiero a los adelantos tecnológicos o de diseño. A la iglesia moderna me refiero a la iglesia que surgió después en nuestras épocas, que pareciera que cada día menos se parece a la iglesia primitiva, a la iglesia que el Señor Jesucristo fundó. Y eso es triste. Por eso digo que no es extraño que en la iglesia moderna creyentes participen en ella, participen en la iglesia, de tal manera que ha llegado a convertirse esa participación en una especie de rutina y hasta con cierto tinte de egocentrismo que le produce una resistencia a la comunión unos con otros. Y cuando digo egocentrismo, no nos extrañemos. Yo espero que nunca nos pase, pero vamos a estar propensos siempre si no estamos alertas. Egocentrismo porque pues no estoy a gusto porque no me gusta cómo es tal persona, o porque el orden de las canciones, o porque ahora cantó fulano o mangano, o porque no me gustó que en la entrada y no me gustó, a mí no me parece. ¿Por qué? Porque se ha ido convirtiendo en un egocentrismo que hace resistir la comunión con otros, porque ha dejado de interesarnos. Y yo espero en fe que eso no esté pasando aquí, pero estaba pasando en Filipos. Pablo estaba preocupado por eso. Yo no dudo que pudiera estar pasando en algunos lugares o que pudiera pasarnos. Espero en fe que no. Pero hemos, si me permiten esta palabra, hemos naturalizado la indiferencia. Ya nos parece normal, nos parece natural. La indiferencia unos con otros. El egocentrismo que daña, como dije hace un momento, la comunión del cuerpo de Cristo. Y por supuesto, y por ende,
nuestro testimonio entre nosotros y hacia afuera. Porque podríamos estar modelando en un descuido un cristianismo barato y además reprochable. Roguemos, hermanitos, para que esto no suceda en la iglesia del Señor. Que no ocurra aquí nunca. Esta es una tremenda advertencia amorosa de parte de Dios, porque esto no quiere en su iglesia, porque tampoco nos permitiría cumplir con el propósito que Él tiene para su iglesia en la comunidad donde nos ha establecido. Y bueno, afortunadamente, para la gloria de Dios y por su gracia, Dios ha inspirado a Pablo, el apóstol, a escribir, pero no nomás eso, sino a vivir una coinonía, a tener una convivencia que Cristo modeló. ¿Qué es lo que modeló? Que su iglesia sea luz y sal. Cristo modeló eso y Pablo continuó con eso. Que sea luz y sal, luz sí, ese faro mediante el cual muchos puedan creer en el evangelio glorioso y que no haya personas como las que les estoy platicando, cansados siendo jóvenes de la vida, sin encontrar una razón o motivo para existir, o reprochándose a la vida el nacimiento de un bebé, o sin encontrar una salida a su sufrimiento, a su dolor, sin tener gozo, aún siendo creyente. Podría suceder que no lo expresemos, que no lo tengamos, sería todavía más triste. Así que gracias a Dios que ha inspirado a Pablo para escribir esta carta y para vivir esta comunión con su iglesia, con sus colaboradores. Y como dijimos, veamos un poquito de historia, una probadita nada más, que mientras hacía yo este sermón me apasionaba meterme y escudriñar esta historia. Una de historia sobre el origen de la iglesia de Filipos, que nos va a ayudar a comprender un poquito mejor la comunión, las experiencias de Pablo con sus colaboradores y con sus hermanos filipenses. Es como Yasmín, que nos mantiene en contacto a sus hermanos tijuanenses. Y seguramente orará por nosotros. Seguramente nos extrañará porque quiere decirnos a través de una de sus expresiones: nos vemos pronto. Porque ella ama la iglesia. Así que veamos esa comunión, esas experiencias de Pablo con los hombres que colaboraban junto con él y sus hermanos que estaban en la iglesia de Filipo. También el modelo de Cristo que Pablo también siguió como una enseñanza muy bien aprendida y que Dios desea que su iglesia la modele al mundo y de esa forma así llevar luz. Hace poco tuve la oportunidad, el privilegio de platicar con una persona, un hombre profesionista, que no podía notar yo la tristeza en su corazón y hasta el dolor pudiera ser de ver que otras personas estaban sumergidas en lo cotidiano, en la vida diaria, absortos, que ni cuenta se dan cómo es que está perdida su vida y vacía. Y me gozaba por esa persona porque sabía que el Espíritu de Dios le estaba hablando. Pero me entristecía de saber que eso existe allá
nosotros tenemos la oportunidad de ir ahí donde está la necesidad y poder contribuir a la plenitud y el gozo de las personas que nos rodean. Poder ayudarles a ver lo que Dios nos ha revelado a nosotros. A que sepan que cuando un hombre, un ser humano tiene una relación personal con Jesucristo, tiene esperanza, tiene fe, tiene sabiduría, tiene entendimiento, tiene la gracia de Dios derramada en su vida y sabe luchar contra cualquier situación y sabe el propósito de su vida. Por tanto, no está vacío, es pleno en Cristo. Pero la gente no lo conoce, la mayoría. 9 de cada 10 no conocen esto. Aquí, en Tijuana. ¿Qué vamos a hacer? Hermanitos, ¿qué vamos a hacer? El precio que Jesucristo pagó para comprar su iglesia merece nuestro respeto, nuestro asombro, nuestra gratitud, como una respuesta digna a su preciosa obra en la cruz, derramando su vida, su sangre para pagar por nuestros pecados, a fin de usarnos una vez siendo equipados para ir y llevar esperanza a otros. Aprendamos de estos ejemplos de Jesús, primeramente, del amor del Padre, entregando a su Hijo por sus enemigos. ¿Quién de los que estamos aquí estaría dispuesto a entregar a un hijo por un enemigo? Aprendamos del amor del Padre, del amor del Hijo entregándose en la cruz. Aprendamos de ellos, de la respuesta reverente, digna de la iglesia de Filipos, de los colaboradores de Pablo mismo. Esa respuesta al evangelio. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué esa carta a los Filipos? ¿Qué era Filipos? ¿Dónde estaba? ¿Por qué? Bueno, sabemos que Filipenses es porque la ciudad era Filipos. Filipos era una ciudad en Macedonia, es al norte de Grecia, que actualmente es un sitio arqueológico y es patrimonio de la humanidad. Cuando Pablo estaba en Asia Menor, hoy Turquía, durante su segundo viaje misionero, teniendo Pablo tal vez alrededor de unos 70 años como su servidor, pero me asombro de ver todo lo que hacía a esa edad, en el año 49 o 50 después de Cristo. Veamos a Pablo, veamos a ese hombre que no era un jovencito, pero tenía pasión por la obra de Jesucristo. Tuvo una visión de un hombre que le rogaba y le decía: pasa por Macedonia y ayúdanos. Podemos verlo en Hechos 16. Seguro, él se sentía seguro de que Dios le había hablado, que le había dado esa visión a Pablo. Y sus compañeros, él y sus compañeros, se fueron a Macedonia y se asentaron en Filipos. Y yo quisiera hacer notar de esta parte pequeñísima de la historia las virtudes de estos hombres, sensibles a las necesidades de otros, a la voz de Dios. Un espíritu de unidad y de unanimidad, sensibles a la voz del Espíritu y al amor del prójimo. Eso
Así dicho de una manera muy general, es lo que podemos aprender de esta gente. Y ahí en Filipos fundaron una iglesia que empezó con la conversión de Lidia, una empresaria que vendía telas púrpura en ese tiempo, como podemos verlo en Hechos 16. Y mientras estaban en Filipos, veamos qué es lo que pasaba con Pablo. ¿Por qué amaba la iglesia? ¿Por qué la iglesia lo amaba a él? Mientras estaban en Filipos, Pablo y Silas conocieron a una sierva vidente, cuya capacidad de predecir el futuro les traía a sus dueños grandes fortunas. Pero Pablo, veamos ese corazón de Pablo. Pablo echó de ella el espíritu vidente que la tenía esclavizada. Y los dueños de esa esclava se interpusieron. Le interpusieron una demanda a él y a Silas. Y no los acusaron de haber arruinado a su sierva vidente, sino de crear disturbios. Eso fue lo que hicieron ellos ante las autoridades. Y también predicar ritos que como romanos no le era lícito hacer. Ahí mismo en Hechos 16. Y las autoridades, yo quiero imaginarme a estos hombres ahí, trabajando para el reino y sufriendo por él. No es fácil. No es fácil. No es fácil servirle al Señor, serle fiel, ser leal y ver la necesidad y no tomarnos el tiempo, pues, para atenderla. Ellos se corrieron el riesgo y las autoridades los arrestaron, los golpearon a Pablo y a Silas y los encarcelaron. ¿Por qué? Porque fueron fieles a Dios y solidario entre ellos. Silas podía haberse ido y decir, no, Pablo, pues contigo puro sufrimiento, ahí nos vemos. Pero fue leal, solidario con él. Pero Dios es más fiel y más solidario que cualquier hombre, porque esa misma noche, encarcelados, hubo un terremoto. Si recordamos, se abrieron las puertas de la cárcel y los reos fueron desencadenados. Qué hermoso nuestro Señor, ¿no? Es como un anuncio para decirle, Pablo, el hombre te encarceló, pero yo voy a hacer algo para que se note quién vive y reina y a quién le sirves. Es tan hermoso ver la obra de Dios y por más que intento no puedo ver todo lo que pudo haber sucedido en mi mente. Pablo encarcelado, con cadenas, golpeado, azotado. No sé cómo serían exactamente esas mazmorras, pero cualquier cosa que pudiera describir a alguien se quedaría corto. Ahí estaba Pablo, un siervo de Dios, encadenado en ese lugar como cueva, húmedo, sin un sanitario, sin un bebedero, encarcelado injustamente por haber liberado a una persona de la esclavitud espiritual y de la esclavitud terrenal, siendo esclava de unos cuantos que ganaban dinero. Pero al mismo tiempo, y lo más importante, quería servir al Señor y mostrar su poder. No le importaba que pudieran encarcelarlo o azotarlo y sufrir hambres, sed, frío, vergüenzas por la causa de nuestro Señor. Eso es lo que podemos aprender un poquito de todo esto. Imagínense ustedes al carcelero, cómo se sentiría cuando vino el terremoto y se dio cuenta que todos los reos estaban sin cadenas.
debe haber sentido pavor de imaginarse que se le fueran y él tener que pagar con su vida porque haya sucedido, porque se le fueron los reos, porque Dios había roto las cadenas de todos ellos. Pero Pablo, otra vez, ese hombre sensible a las necesidades de los demás, gritó, asegurando que ahí estaban todos los reos. El carcelero temblando de pavor y Pablo, no te preocupes, aquí están todos los reos, no tengas miedo. Fue sensible a la necesidad de ese custodio que temblaba de pavor, de imaginarse lo que le podía suceder si encontraban que los presos que estaban a su cuidado se habían ido. Así es como Dios usó a Pablo para que el carcelero y su familia, aleluya, creyeran y se convirtieran a Cristo. Así es como Dios nos puede usar, de maneras insospechadas. Perdón, disculpen. Yo no sé qué Dios ha permitido en tu vida como oportunidad para servirle sacrificialmente, arriesgando dolor, sufrimiento, para que otro se convierta, como pasó con el carcelero y toda su familia. Y aquella mujer a la que liberó, por la cual lo pusieron en la cárcel injustamente. Ese es el Pablo al que Dios inspiró para que escribiera y viviera conforme a su voluntad. Así es como Dios usó a Pablo. Y al día siguiente Pablo comunicó a las autoridades su ciudadanía romana y acusó, véanse la valentía, el arrojo, el denuedo de Pablo. Acusó a los magistrados de haber golpeado a un ciudadano romano que era él, a quien todavía no habían declarado culpable. A un hombre que no había sido juzgado, mucho menos encontrado culpable. Y vemos la mano de Dios. Y entonces, habiéndose disculpado los magistrados con Pablo, Señor Pablo, por favor, discúlpenos si reconocemos que nos equivocamos. ¿Se fijan cómo Dios no abandona a sus siervos? Yo no me imagino a una autoridad romana disculpándose con un hombre que había estado en la cárcel y que estuvo muchas veces. Esa es la mano de Dios, el respaldo de Dios a un hombre que le sirve sacrificialmente. Así que bueno, este es un ejemplo tremendo de Pablo. Después de que se disculparon, él busca a su compañero, colaborador suyo, y se van de ahí, habiendo salido de la cárcel, habiendo ganado esa discusión y habiéndose disculpado con él. Pablo y Silas salieron de la cárcel y fueron a ver a Lidia. Iban saliendo de ahí y no se detenían. Ahora vamos a ver a Lidia trabajando para la obra duramente, pero arriesgándose a cada momento por el reino, por la obra, por su Señor, aunque le costaran sufrimientos. Fueron a ver a Lidia. Y tú puedes decir, bueno, pues salió a la cárcel y luego ahí en la esquina ahí vivía. No. Veamos el afecto, la tenacidad, la fidelidad. Y ahí va a Tesalónica,
una ciudad griega al sureste de Filipos, que ahora se conoce como Selkuk, Turquía. No sé si pronuncié bien, pero pues así es como se lee. Y Pablo dice estar prisioneros al momento de escribir esta carta. Muchos nos lamentamos por la gripa, o nos lamentamos por el frío, nos lamentamos por diferentes cosas y nos deprimimos. Y llegamos incluso hasta perder la fe a veces, por cosas tan pequeñas que no se parecen en nada a los sufrimientos de Pablo. Dentro de esa cárcel, horrible, insalubre, un hombre de 70 o 70 y tantos años escribiendo una carta a los filipenses, a sus hermanos filipenses de la iglesia que él plantó, porque la amaba y no le importaba estar ahí con cadenas y en esas circunstancias escribiéndole a sus hermanos amados. Cuánto amor puso el Señor en el corazón de ese hombre que en algún tiempo estuvo persiguiendo a la iglesia para acabar con ellos. Violencia, asesinatos, y Dios transformó su corazón para que le sirviera a él. Y lo estaba haciendo, y ahora ahí van a ver a Lidia. ¿Dónde estaba prisionero Pablo? No sabemos. Cuando le escribió la carta a sus amigos, sus hermanos de Filipos, se desconoce dónde estaba. Pudiera ser que en Roma, que es la mayoría de los estudiosos y comentaristas dicen, pero Pablo estuvo 2 años preso en Cesarea, del 58 al 60, que lo vemos en Hechos 23, y en Roma, del 60 al 62, que lo vemos también en Hechos 28, y padecía a él por la causa del Señor Jesucristo. Él luchaba y sufría por la causa, por el reino. En otra ocasión, veamos esto, este tremendo Pablo del que estamos hablando. En otra ocasión Pablo enfermó de muerte en Asia, pero el Señor lo levantó de ahí. Él estaba en Éfeso y ahí padeció una enfermedad de muerte, pero el Señor lo levantó. Lo podemos ver en 2 Corintios 19 o en Hechos 19. Algunos creen que Pablo envió esta carta de Roma, como decíamos hace un momento, pero quiero hacer énfasis. ¿Cómo es que este era un hombre fiel, tosudo, persistente, tenaz, arriesgado para servir a su Señor? Y ese mismo hombre, el que estamos hablando en su carta, reconoce con gratitud que la iglesia de Filipos enviara a Epafrodito con una ofrenda para él, para que pudiera seguir con la obra de la iglesia, con la obra del Señor. Les está agradeciendo, gracias por me siento agradecido porque me mandaron a la cárcel a Epafrodito. Y dice Pablo que Epafrodito también enfermó gravemente cuando lo visitó. Veamos lo abnegado de este hombre también, sirviéndole a Pablo, sirviendo a su iglesia. Y cuando Epafrodito sanó, tal vez los dos hubieran dicho, pues ya no estamos tan chavos, ¿por qué no le paramos aquí? Pero ¿sabes qué? Él prometió enviarlo a Filipos otra vez. ¿Por qué? Porque Pablo era un fiel vigía de la iglesia. Y yo quisiera que nos preguntáramos ahora, ¿somos nosotros fieles vigías de la iglesia? ¿La amamos así como dice Pablo? ¿Actuamos como Epafrodito? ¿O batallamos a la hora de decir, bueno, pues Yasmina ya está porque ella se fue, pues ni modo, allá que se rasque con sus uñas? No, esa gente hicieron una colecta
y enviaron a Epafrodito. Epafrodito se arriesgó a morir de la enfermedad para ir a entregarle la ofrenda a Pablo, para que pudiera seguir extendiendo el evangelio. ¡Qué guerreros tan tremendos! Que cuando nosotros intentamos compararnos con ellos, quedamos muy lejos, muy lejos. ¿Cuánto amamos a la iglesia? ¿Cuánto le servimos al Señor? ¿Cuánto sacrificio estamos dispuestos a hacer para estar aquí? Ya no te digo en la prisión, aquí. Y ya no te digo entre semana, el domingo. Y la oración. Y los grupos pequeños. Y el amarnos unos a otros. Y el levantarnos y abrazar al hermano que hace mucho que no vemos o que no abrazamos. ¿Nos amamos como ellos? Sería una muy buena reflexión. En Filipenses 1, en los 2 primeros versos, son un saludo de Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, sirvientes de Jesucristo, a todos los santos en Cristo, dice, en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y los diáconos. Gracia sea a ustedes y la paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué se expresa así en su carta de la iglesia de Filipe o a la iglesia de Filipe? Porque ama, como mencionamos hace un momento, ama profundamente la iglesia que plantó. Y ellos se amaban entre sí. Aunque había diferencias entre ellos y hay unas situaciones difíciles, se amaban de todas maneras. Esa siempre va a haber. Voy a leer Filipenses 1, del 3 al 8, aunque lo leímos al principio, me gustaría de nuevo para volver a contextualizar lo que estamos hablando. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto los tengo en el corazón, en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos son partícipes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo. Veamos el corazón de Pablo. Dios me es testigo de cuánto los amo a todos ustedes, con amor entrañable. Aunque hay muchísimo que aprender todavía de todo esto, quisiera dejarlo hasta aquí. Y como pudiéramos resumir que estamos a tiempo de aprender. Y voy a hacer énfasis en algo, hermanitos. Aprendamos del amor del Padre
para buscar la reconciliación de nosotros con Él, la obediencia de Jesucristo para morir en la cruz por nuestros pecados, derramando su vida, su sangre en esa cruenta muerte. Veamos a la persona del Espíritu Santo dispuesto ahí, a pesar de que a veces lo contristamos, lo entristecemos con nuestras actitudes, con nuestra desobediencia, con nuestra rebeldía, con nuestra falta de amor de unos con otros. Yo quiero instarlos, no porque sean estas épocas que se prestan mucho también, pero quisiera animarlos a que empecemos a aprender y practicar el amor unos con otros, empezando por nuestra casa, por nuestra familia. Hermanito, ¿cuántas veces discutimos y nos peleamos unos con otros en casa por cosas tan tontas, tan insignificantes, cuando las cosas importantes las dejamos pasar? Arrepintámonos de esas cosas y pidámosle a Dios que nos ponga ese amor de la iglesia de Filipos, que se amaban unos a otros, ese amor hacia Pablo y ese amor entrañable de Pablo hacia la iglesia de Filipos, que nos las ponga también en nuestra casa. ¿Cuándo fue la última vez que tú promoviste una reunión familiar para bendecir a tu familia? Pero a veces nos puede el gasto, nos puede el trabajo que tenemos que hacer, y se nos olvida toda la bendición que Dios nos ha dado. Y como Él, que se entregó en la cruz, nos pide: muestra tú el amor que yo te muestro a ti. Empecemos por la casa. Puedes tener tú muchas justificaciones, pero la verdad no hay ninguna. Porque si tuvieras el resentimiento de que alguien te hizo algo, toma la iniciativa y ve y ponte a cuentas con la persona. Deshazte de sus rencores, de sus resentimientos, y toma la iniciativa y ve y sirve y ama como Dios te ama a ti y te bendice a ti. Vamos a casa rogando que Dios nos enseñe a amar. Vamos a casa rogándole a Dios que nos enseñe a perdonar. Vamos a casa pidiéndole a Dios que nos enseñe a servir humildemente y con mucho gozo, y que nos arranque de todo egoísmo, de todo egocentrismo, de todo resentimiento, de toda apatía, y que podamos no solamente pasar una temporada hermosa, no, una vida hermosa, empezando por aquellos que son nuestra familia de sangre y enseguida la familia espiritual. Padre, te damos honra y gloria. Te alabamos, papá, y bendecimos tu precioso nombre. Eres bueno, Señor. Eres misericordioso. Eres paciente con nosotros. Padre, te entregamos todas nuestras debilidades, nuestros pecados. Tú los conoces mejor que nosotros mismos. Pero los que nos has revelado este día y lo que ya conocemos, te lo entregamos arrepentidos. Te pedimos perdón. Padre, ¿por qué? ¿Cómo te vamos a representar
¿cómo vamos a poder ser luz y sal? ¿Cómo van a venir muchos a tus pies si no ven en nosotros el amor entre la familia, el amor entre nosotros como hermanos en la iglesia? ¿Cómo van a conocer que somos tus discípulos si no nos amamos? ¿Cómo podrán saber en la familia que no es creyente que me he convertido a tus caminos si no hay fruto? Gracias, Padre. Perdónanos. Bendícenos, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos. Quita de nosotros todas esas cosas tan simples por las que peleamos y discutimos. Esas cosas tan simples por las que nos deprimimos, teniéndote a ti y estando nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Permítenos tener y reflejar ese gozo que nos ha regalado junto con el don del Espíritu Santo. Gracias por tu perdón. Lo recibimos en fe. Te damos honra y te damos gloria y te damos alabanza, Señor. Gracias, papá.